Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo preparar gesso usando diferentes fórmulas. Estaré poniendo a prueba la cobertura, adherencia, flexibilidad y el comportamiento a altas temperaturas de cada gesso que voy a preparar. El gesso se usa para preparar cualquier superficie antes de ser pintada, tanto para manualidades como para trabajos de bellas artes, ya sea que se vaya a pintar con pintura acrílica o cualquiera a base de agua o a base de aceite. De esta manera, la pintura sobre superficies como el vidrio, por ejemplo, tendría una mejor adherencia que la que pudiera tener sobre la pintura en sí. Puede ser usado también para crear texturas. Usando gesso también se puede preparar una superficie rugosa para que sea una superficie lisa. También actúa como protector del soporte sobre el que se use. Existe gesso ya preparado que puedes encontrar en las tiendas donde venden materiales para arte. Y también existen diferentes fórmulas para prepararlo nosotros mismos. Para eso elegí algunas fórmulas efectivas y con ingredientes de los más accesibles. Cada fórmula tiene sus propias particularidades, las cuales te mostraré más adelante. El gesso se conforma de 3 componentes o materiales principales. El primer material sería algún polvo mineral. Este polvo hará que la mezcla de los 3 componentes sea algo pastosa y a la vez cubriente. Cualquiera de estos polvos mezclados solo con agua no tienen buena adherencia y no todos se pueden preparar y guardar para usarse después. Algunos, como el yeso, se tiene que preparar para usarse en el momento porque se seca muy rápido. El segundo material sería pegamento. El pegamento óptimo para preparar gesso que se usaba en la antigüedad y que aún en la actualidad se sigue usando es cola de conejo. Es un pegamento con alta adherencia y elasticidad, pero para estas fórmulas también se puede usar pegamento blanco. El pegamento va a aportar adherencia y flexibilidad. El pegamento va a hacer que el polvo se pegue perfectamente bien a cualquier superficie. El tercer material para el gesso sería pintura acrílica. Puede ser también pintura vinilacrílica o vinílica. La pintura le va a aportar a la mezcla blancura. Podrías usar pintura de cualquier otro color en caso de que no necesites que el gesso sea blanco. También la pintura va a aportar mayor cobertura, adherencia y flexibilidad. Aunque las pinturas de calidad media o alta tengan esas 3 cualidades por sí solas, no serían tan buenas como lo serán al combinarse con los demás materiales, o sea el polvo y el pegamento. Hay pinturas de bajo costo que no son de muy buena calidad y por lo tanto no se adhieren bien por sí solas y tampoco son flexibles. Sin importar qué fórmula de las que te voy a mostrar uses para imprimir tela, antes de imprimir es necesario que la tela haya sido colocada sobre un bastidor, ya estirada y engrapada. Si se va a usar la tela pegada sobre algún soporte, sobre madera por ejemplo, también será importante que ya esté pegada antes de imprimirla. Voy a empezar con la fórmula para el gesso hecho de yeso. Al indicar una parte me refiero a cualquier medida que quieras usar. Podría ser una cuchara, un vaso, lo que tú quieras, pero obviamente siempre usando la misma medida para la misma fórmula. Voy a comenzar por cernir el yeso con esta coladera de plástico. Esto a fin de que el yeso quede un poco más limpio.
Usando yeso, aún revolviendo bien los 3 ingredientes, se generan una especie de granitos finos que se pueden lijar sin mayor problema para lograr una superficie más uniforme y lisa. Si primero ciernes el yeso y mezclas con agua, se reduce aún más la cantidad de granitos, pero el gesso queda muy aguado y poco cubriente. Por todos los grumitos que quedan, este gesso no me parece buena opción para aplicarse sobre lienzo o papel, pero sí para aplicarse sobre cualquier soporte rígido que no esté cubierto de tela para así poderlo lijar. El gesso hecho con talco es una de las fórmulas que da como resultado una textura muy uniforme, lisa y suave. Este carbonato de calcio es de grado alimenticio, pero se puede usar cualquier otro carbonato de calcio. Por ejemplo, vi en internet que lo venden por sacos de 25 kilos a unos 120 pesos. Yo no encontré dónde lo vendan aquí donde vivo, así que por eso lo encargué de Mercado Libre. Al aplicarlo quedan pequeños grumos menos notorios que los del yeso. Quedan grumitos muy pequeños que incluso se podrían desbaratar con la misma presión de la brocha sobre la tela o la madera. Este es un lienzo que imprimí con este gesso de carbonato de calcio y la cantidad de granitos que quedan es mínima. Este gesso lo puedes guardar en un recipiente bien cerrado y dura fresco durante meses. El blanco de España comúnmente se usa para resanar paredes, preparar superficies para hacer pintadas, fabricar gistes, entre otras cosas. Es de textura muy suave, también se siente como si fuera harina. Primero lo cerní para eliminar grumos y porque no sabía si tendría basuritas como el yeso, pero no, viene completamente limpio. Aunque sobre el pedacito de tela que cubrí no quedaron granitos, ya probándolo en un área más amplia sobre madera pude notar que sí deja pequeños granitos, pero al igual que el carbonato de calcio, los granitos son suaves y la mayoría se deshace mientras se aplica. Y los que queden se pueden retirar con facilidad con un palillo o lijarse si se aplica sobre una superficie rígida. Al doblar el lienzo de esta manera tan ruda, ya con intención de dañarlo, cualquiera de los gesos que acabo de preparar, incluso el gesso económico Polytech, se quebra un poquito. Esto no pasaría con un gesso de alta calidad. Para un lienzo que vaya a ser manipulado, que se vaya a enrollar, por ejemplo, o que se vaya a desmontar de su bastidor para ser después enrollado, o cualquier otra forma en la que se pueda manipular un lienzo sin ningún soporte,
Por lo que te acabo de mostrar, definitivamente no te recomiendo ninguna de estas fórmulas. Se supone que las temperaturas muy altas o muy bajas pueden llegar a dañar la pintura, craquelándola o haciendo que se bote de la superficie en donde esté. Así que quise poner a prueba los gesso que preparé y la pintura que usé. Esta es una pistola que emite aire caliente a 600 grados. Después de pasarla varios minutos sobre la tela y la pintura se calentaron a más de 60 grados centígrados. Aún así, a las muestras no les pasó nada. La madera se calentó a más de 100 grados centígrados, solo a la pintura se le hizo esta marca, pero no se botó. Y a los gessos no les pasó nada. También los metí en el congelador y lo más que se enfriaron fue a 0 grados centígrados. A ningún gesso le pasó algo raro. Ultrajando las pruebas, noté que el gesso de yeso, el de Blanco de España y el de carbonato de calcio se quebraron con un poquito más de facilidad que el gesso de talco, la pintura sola y el gesso económico de Politec. Listo amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.